Hoy día es la segunda sesión de nuestra clase de lenguaje del preuniversitario y les doy la bienvenida a todos nuevamente. Un gusto de poder saludarlos. Como les había anunciado la clase anterior, hoy día vamos a trabajar lo que tiene que ver con la comprensión lectora ya desde distintos aspectos. Por lo tanto, tengo muchas cosas que compartir hoy día. Vamos a tratar en la medida en que se pueda ir también colocando algunos ejercicios breves en la misma sintonía de lo que vimos la semana anterior y, y finalizada la clase, igual como lo hicimos la semana pasada, vamos a subir tanto la grabación de la clase al Drive que comparte el preuniversitario más el PowerPoint que yo ocupo hoy día para que lo tengan como insumo y lo puedan ocupar si es que lo necesitan. Y para que tampoco estén ahí tan, no sé, complicados si es que de repente yo paso muy rápido la materia y no alcanzan a notar alguna cosa. De todas maneras, también tengo abierto el chat si es que en algún momento necesitan hacer alguna pregunta. Y bueno, si hay algo que también quieran preguntar, ustedes levantan la manito, ahí hay una opción en la plataforma para poder hacerlo, o si no, simplemente se desmutean y me interrumpen, yo no tengo problemas con aquello. No tengan ninguna vergüenza ni ninguna aprensión en preguntar, porque mi trabajo es ese, poder aclararle todas las dudas que puedan tener. Así que vamos a compartir la pantalla con lo que corresponde a la clase de hoy día. Ahí estoy tratando de compartir el documento que tengo preparado para ustedes. Se demora siempre un poquitito en hacer la conexión, así que hay que tener un poco de paciencia, pero ya después de que empiece a funcionar no debería haber problema. Ok. Ahí por lo menos me aparece a mí el PowerPoint y denme un segundito que vamos a colocar aquí la diapositiva desde el inicio, donde yo lo tengo preparado. Vamos a colocar ahí en pantalla completa y comenzamos con la clase de hoy día. ¿Ya? Voy a ver si puedo abrir el chat para que se vea de los participantes también. Ya, muchachos, entonces como dice hoy día, hoy y yo, sí, varios me dicen que se escucha mal, por eso me estoy preocupando. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, ahora sí, bro. ¿Ahora sí? Ya. Ok, Sí. vale. Muchas gracias. Sí, que cambié ahí la configuración del micrófono. Ok, muy amable, muchas gracias por avisarme. Ya, chicos, entonces, vamos a partir desde lo más básico, ¿ya? Y ahí vamos a ir avanzando, evidentemente, con lo que corresponde a los contenidos de la clase de hoy. Partamos definiendo lo que es la comprensión lectora, que algo partimos la semana anterior. La comprensión lectora, como dice acá, es la habilidad de comprender, utilizar y analizar una lectura a través de entender lo que está escrito en un texto, ¿ya? Y un texto, en el fondo, como lo decíamos la semana pasada, ¿cierto? Es la unión de un montón de signos que conforman palabras, y esas palabras, al reunirse de un cierto modo, van generando, ¿cierto?, un relato que tiene sentido, ¿ya? Ahora, es necesario, como dice acá, que tengas en cuenta que es un proceso, ¿ya?, en el cual constantemente tendrás que practicar. Por lo tanto, aquel que no está dispuesto a hacer ese ejercicio de la práctica, es decir, de leer,
de ejercitar ciertos tips que yo les voy a tratar de ir dando durante estas clases, evidentemente que su avance no se va a producir como esperamos que sea, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo súper claro, ¿ya? Entonces, hay que tratar, en este caso, los textos, de entender lo que el autor dice, lo que se transmite y se comunica, y para eso es que nosotros vamos a tratar de practicar lo más que se pueda. Yo espero que ustedes, en la semana en que no nos vemos, ¿cierto?, ejerciten en su casa o vean posibilidades que les permitan hacerlo, ¿ya? Como dice ella, recuerda que la perfección se logra mediante la práctica, por lo tanto, si ustedes no lo hacen, difícilmente va a producir buenos resultados lo que yo les pueda transmitir acá durante la sesión. Avanzo, ¿ya? Entonces, vamos desde lo más básico, ¿ya? ¿Qué procesos se ven en la comprensión lectora, o que ustedes pudieran llegar a ver a partir de la comprensión lectora? A grandes rasgos uno tiene que dividirlo en estas 5 dimensiones que yo coloco acá. La primera es identificar y recuperar información explícita del texto. Entonces ahí estamos hablando del primer nivel de comprensión lectora, que sería una comprensión lectora, cierto, literal, pero no por ser literal es a veces, en algunos casos, cierto, la más fácil, ¿ya? Vamos a ver más adelante que a veces lo literal no significa que solamente sea copiar y pegar, por ejemplo, en palabras muy coloquiales, o que solamente signifique que yo tenga que buscar un dato y buscar una palabra y traspasarla de un lugar a otro, sino que también sea capaz de, por ejemplo, entender que hay ideas que se dicen de un modo y que se pueden escribir de otro también, o que se pueden ocupar palabras distintas de lo ocupadas en el texto original, y como están diciendo lo mismo, están aplicando la técnica del parafraseo, que es parte de lo que es la comprensión lectora literal. En segundo lugar, inferir hechos, inferir situaciones, que es la habilidad que desde mi punto de vista es la que siempre cuesta mucho más. Vamos a tratar de identificar secuencias de acontecimientos, de hechos, y ya la próxima semana vamos a entrar a ver ese tipo de contenido un poquito más específico, ¿ya? Y voy a ir revisándolo también con ejercicios tipo los que se ocupaban para la PSU y que siguen aplicándose del mismo modo en la PTU, ¿ya? Reconocer la relación de causa-consecuencia, que es uno de los modos de razonamiento, o modos de organización, mejor dicho, del texto expositivo, y reconocer relaciones comparativas, que generalmente también se dan a partir de la similitud, la diferencia y también por la graduación. Y eso lo vamos a ver también en clases posteriores. Entonces, eso es en general lo que incluye un proceso de comprensión lectora, ¿ya? Que seguramente ustedes lo han visto en el colegio, a lo mejor de manera digregada, por parte, pero a lo mejor no tan sistematizada como yo voy a intentar hacerlo en esta diapositiva, que es bastante extensa, que no sé si voy a alcanzar a ver completamente dentro de la hora 15 más o menos que tenemos de clase, pero que igual les voy a dejar el power a la finalización de la clase, y que ustedes lo pueden revisar y después, si tienen dudas, me pueden escribir. Ok, entonces, vamos con lo más fácil, la información explícita del texto, ¿ya? Recurrir a la información te ayudará a tener una mayor comprensión de lo que lees. Sin embargo, deberá realizar las siguientes tareas, y aquí pongamos atención. Primero, uno debería identificar información que es importante para el propósito específico de la lectura. ¿Qué implica eso? Que según el tipo de texto, evidentemente que la información que yo voy a buscar, aunque esté literal, va a implicar una interpretación de un modo u otro. Me explico, ¿ya? Si yo, por ejemplo, tengo un texto expositivo, yo sé que su propósito es el de informar. Por lo tanto, un dato que aparezca ahí va a ser utilizado simplemente como información dura que pudiera darse para responder alguna pregunta en específico. En cambio, por ejemplo, si me aparece un texto argumentativo, puede que ese mismo dato que yo ocupé para un texto expositivo sea parte de un tipo de argumento. Por lo tanto, yo voy a tener que identificar ese dato como parte de un tipo de argumento, y ese tipo de argumento lo voy a tener que clasificar en relación a una tesis. Entonces ya cambia la habilidad de identificar, porque el tipo de texto lo requiere de un modo distinto. Y eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Por lo tanto, primera cuestión, junto con lo que estoy hablando de la información explícita, es que ustedes aprendan
a identificar los tipos de textos, que también los vamos a ver en algún momento de manera mucho más clara. Yo les voy a colocar un cuadrito comparativo donde aparecen cada uno de sus propósitos y qué claves se necesita para poder hacer una interpretación correcta de aquello. Luego, encontrar la oración que enuncia el tema o la idea principal, que lo veíamos de alguna manera la semana pasada, y la idea secundaria, que pueden estar planteadas tanto implícita como explícitamente. Eso yo lo adelanté algo la semana pasada y hoy día lo voy a retomar un poco también. ¿Ah? Buscar significado de palabras o frases. ¿Ah? Y aquí es importante, ¿ya? Si no lo tienen a mano, que por último traten de tener, ¿cierto?, la posibilidad de adquirir o tener en el celular una herramienta de diccionario, ¿ya? Ahora, voy a ser súper explícito. Yo sé de que hay ciertos diccionarios que uno baja de internet que cobran dinero, así que uno no tiene el dinero para poder pagarlo, ¿ya? Y los que son de versiones gratis a veces son bastante malos o tienen muy pocas palabras, entonces uno no encuentra lo que necesita. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Que cuando busquen una palabra entren a la página de la RAE, www.rae.es, y se soluciona el problema. Y ahí en esa página, como en la del diccionario de la lengua oficial, usted puede encontrar las palabras que necesita sin ni siquiera tener que estar pagando una aplicación. El único tema es que tengo que tener acceso a internet en ese caso. Y si no, ojalá puedan tener un diccionario manual, ¿cierto? Como los antiguos, que les pudiera servir. Luego, identificar el contexto del relato. Por ejemplo, el tiempo, el lugar. Eso es muy importante, ¿ya? Cuando yo voy a recoger también información explícita. Siempre una información está dada en un lugar, en un dónde, en un cuándo, ¿ya? Y que lo adelantábamos la semana pasada también a través de las preguntas generales que uno tuviera que responder a cualquier texto expositivo. Entonces, hay que aprender a tener esas claves, ¿ya? A reconocer esos elementos de todos los relatos, ayudan a interpretar mejor. Eso en cuanto a la información explícita como lo primero que uno debiere de reconocer, ¿ya? Ahora, como dice acá, identificar información que es importante para el propósito específico de la lectura tiene que ver con lo siguiente, ¿ya? Para obtener la información que es importante, usted deberá de conectar dos o más ideas o segmentos de información. Por lo tanto, ahí viene otro elemento de un texto que usted debiese saber, que es la estructura, o entender por qué empieza una parte del texto y por cuál termina, que es un elemento que a veces es complicado, que a los estudiantes les cuesta, ¿ya? Yo sé que los textos tienen introducción, desarrollo y conclusión. Si yo les pregunto a ustedes eso, lo saben seguramente, se los vienen enseñando desde muy pequeños, pero ¿en dónde termina la introducción? ¿Cuándo empieza el desarrollo? ¿Cuándo termina el desarrollo? ¿Y cuándo empieza la conclusión? Esos son elementos que a veces caen en una especie de nebulosa. Y bueno, ahí nos van a ayudar lo que aparece acá, que son los conectores. Entonces, independiente que en esta prueba, que en la PTU, no nos van a hacer ejercicios de reconocimiento de conectores, como se hacía en la PCU, los conectores nos van a servir para ordenar los textos y para incluso identificar algunas tipologías textuales, es decir, tipos de texto por el tipo de conector que tienen. Y vamos a identificar estructura también a partir del tipo de conector. Por lo tanto, les tengo una mala noticia. No nos vamos a poder olvidar completamente de los conectores. Los conectores van a seguir estando, ya no como un ejercicio individual, sino como parte de lo que son los textos que vamos a tener que leer. Ok, entonces, cosa importante, así voy a repasar muy someramente algunos tipos de conectores según para lo que sirven, ¿ya? Y acuérdense que estamos hablando del propósito del texto, ¿ya? Primero, palabras que introducen un texto y que me permiten identificar, ¿cierto?, los antecedentes o el elemento inicial de cualquier relato. Primero, en primer lugar, al inicio, inicialmente, originalmente. Ahí tiene varios. En el caso de los últimos dos, que son inicialmente, originalmente, son adverbios, es decir, son el modo en que algo se realiza, ¿ya? Y el adverbio generalmente va al lado de un verbo. Por ejemplo, ahí tienen tips que les van a permitir después identificar algunos elementos dentro de algún relato en específico. Después tenemos palabras de continuación que anuncian que algo va a aparecer, se va a explicar, o se va a desarrollar, o se va a continuar.
¿ya? Y ahí ustedes ven una pequeña lista con algunos, ¿ya? No me voy a detener en eso porque lo importante es que ustedes lo observen y a lo mejor lo pueden tener después como apunte. Palabras de continuación siguen acá, otras más, ¿cierto? Palabras que te van a indicar que se sigue hablando del mismo tema, ¿ya? Y después tenemos algunas palabras que sirven como ideas para comparar, ¿ya? Al igual que, semejante a, etcétera, etcétera. Palabras en donde el autor presenta algún comentario, es decir, cuando aparece la opinión específicamente al autor. En tipos de texto argumentativo aparecen generalmente estos tipos de conectores entre las ideas, ¿cierto? A diferencia de, difiero en, diferente de, ¿ya? Creo que, ¿ya? Opino que, me parece que, son expresiones que uno siempre encuentra, ¿ya? Y por último, ¿cierto? Palabras en las que el autor nos dice que hay una consecuencia por un acto anterior. Típico relato de causa-consecuencia, como resultado, ¿cierto? Por indicaciones de, en el fondo ya ahí iríamos llegando casi al final de un relato, ¿ya? Y generalmente tienen que ver con las conclusiones. Recordar lo que vimos la semana pasada de idea principal y de idea secundaria para que no se les olvide, ¿ya? Para buscar la idea principal, ¿cierto? Que es aquella que expresa en su esencia lo que el autor quiere transmitir y que es la parte más importante de la lectura. Usted debe de alguna manera, ¿cierto?, encontrar primero el tema. Yo lo decía la semana pasada. Y el tema se determina más o menos con qué se habla en el texto y la idea principal era qué se dice respecto del tema, ¿ya? Si el tema, por ejemplo, era la salud, yo podría preguntar qué se dice acerca de la salud. Yo podría decir que la salud, ¿cierto?, es una cualidad que los seres humanos tienen en tales condiciones, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, ahí podría funcionar muy bien ese esquema de las dos preguntas que yo les estoy señalando, ¿ya? Ok, aquí hay un ejemplo, al igual como vimos la semana pasada, y que explicita lo que yo ya había señalado y que es un recuerdo. Se conoce como nutrición al proceso biológico a partir del cual el organismo asimila los alimentos y los líquidos necesarios para el crecimiento, funcionamiento y mantenimiento de las funciones vitales. Entonces, después dice generalmente aquellas personas que necesitan encontrar un equilibrio en sus comidas porque están experimentando señales de sobrepeso, suelen consultar a los especialistas en nutrición para que los aconsejen acerca de la mejor dieta a seguir para superar estos problemas. Dentro de las dietas con las que se puede empezar está la de la luna, apio, manzana, etc. Entonces, como ustedes bien ven ahí, el texto de qué nos habla, si yo me pregunto de qué se trata el texto nos trata, ¿cierto?, acerca de la nutrición. Y si yo quisiera preguntar cuál es la idea central, ¿cierto?, o el otro tema que trata, ¿cierto?, tiene que ver con las dietas, ¿ya? Aunque yo pudiera preguntar también qué se dice acerca de la nutrición, y ahí está puesto en negrita el proceso biológico a partir del cual el organismo asimila, ¿cierto?, algunos alimentos, ¿ya? No creo que exista mucho problema a partir del ejemplo que está puesto ahí en la diapositiva. Y me imagino yo que a partir del ejercicio que vimos la semana pasada, que fue mucho más inferencial que explícito como está acá, les tiene que haber quedado relativamente claro. Espero que hasta el momento no haya dudas y bueno, si las hay, me van preguntando, chiquillos, por favor. No tengan ningún empacho ni ninguna vergüenza en hacerlo. Ok, voy a avanzar. Ya. Otros ejemplos que tengo acá, para encontrar la idea central de una lectura, es muy importante para comprender lo que uno lee. Y aquí tengo otro ejemplo. Dice, no cabe duda que la gimnasia cerebral es uno de los más grandes descubrimientos del siglo XX. Es una disciplina que ha trascendido ya que se trata de una conexión cerebro-cuerpo. Y bueno, al igual como veíamos en el ejemplo de la semana pasada, cuando yo me pregunto acá por el tema es la gimnasia cerebral. ¿Y qué se dice respecto al tema? Que es uno de los grandes descubrimientos del siglo XX. Entonces ahí usted se da dando cuenta que funciona muy bien eso que le decía yo cuando se pregunta de qué se habla o qué se dice respecto del tema. Ahora, tips para descubrir el tema. El tema generalmente es un concepto. Y aquí me voy a detener un poquito.
Un concepto es una idea, y una idea es algo abstracto. ¿Qué implica eso? Que tiene que ver con una imagen mental que uno se hace respecto de algo. Por eso que, por ejemplo, acá el tema es la gimnasia cerebral. Pero la gimnasia cerebral no es algo que usted pueda tocar o que pueda ver caminando por la calle. Usted no ve caminando, por ejemplo, la gimnasia cerebral, ni tampoco ve caminando la gimnasia. Por lo tanto, voy a ser un poquito abogado del diablo. La gimnasia en sí misma no existe, porque usted no la ve. Pero sí existe el concepto de gimnasia. Y por lo tanto, el concepto implica una idea, es decir, un montón de cosas que se van uniendo una con otra a partir de ciertas experiencias que a usted le permiten decir, esto es gimnasia, esto no es gimnasia. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si usted ve a una persona en la calle corriendo, usted dice, eso es gimnasia. Si usted ve, por ejemplo, a una niña en el parque, en esas máquinas, ¿cierto? Haciendo ejercicio, usted dice, eso es gimnasia. Pero si usted, por ejemplo, ve a alguien a lo mejor sentado en la banca, usted va a decir, eso no es gimnasia. Entonces, esas son tres experiencias claras de observación que usted compara y dentro de esas tres observaciones, ¿cierto? Usted clasifica, esto corresponde a la gimnasia, esto también, pero esto no. ¿Ya? Y así usted se arma una idea a partir de múltiples experiencias de lo que es la gimnasia. Así funciona con todos los conceptos. ¿Ya? ¿Alguna duda? Espero que haya quedado claro. ¿Ya? No me quise meter con el concepto del amor porque si no, ahí algunos se sienten un poquitito tocados. ¿Ya? Cuando paso esto en el colegio, generalmente le digo a los alumnos que el amor no existe porque el amor nadie lo ve, pero no falta el que me dice que sí existe. Entonces, ahí lo dejo a ver para que ustedes piensen un poquitito de acuerdo a lo que yo les expliqué recién. ¿Ya? Un tema más ameno para no estar todo el rato hablando de materia y de materia. Ya, avanzo. Si no veo ninguna escritura ahí y nadie se desmutea para preguntar es porque creo que está la cosa clara. Avanzo un poquito. Vamos a mirar entonces un par de ejercicios a ver si ustedes me pueden ir contestando y me pueden ir dando la respuesta de acuerdo a los ejemplos que yo les di anteriormente. La idea es que ustedes puedan determinar la idea principal del siguiente texto, que dice así: se denomina renacimiento al periodo que se caracteriza por un renovado interés por el pasado. El hombre centra toda su actividad en el hombre como tal, es decir, después del aletargamiento medieval, el hombre piensa ahora con una libertad de espíritu. Entonces, ¿cuál sería ahí, cierto, la idea principal? Y ahí me dice que pueda devolver la diapo un poquito. Ya, déme un segundito. Ahí está. ¿Ya, Antonella? No se preocupen. Ya, no se preocupen de todas maneras, muchachos, si es que, como les decía, si es que no alcanzan a notar alguna cosa, porque al final de la sesión yo le mando el PowerPoint y le voy a mandar la grabación al profesor para que él después la suba al Drive y ustedes puedan bajarla, ¿ya? O me parece que la grabación se sube a YouTube y ustedes pueden visitar después la clase ahí, ¿ya? Eso es. Ya, Antonella, espero que ahí haya estado ok. Avanzo entonces al ejercicio que yo le había puesto acá, ¿cierto? ¿Cuál sería la idea principal ahí de ese pequeño fragmento? El hombre en la antigüedad. Ya, ¿hay algún otro compañero que piense lo mismo? ¿Cree que hay otra idea principal ahí? ¿Podría ser explicar el concepto de renacimiento? Ya, pero ¿qué se dice del Renacimiento? Sebastián Pinto me dice el Renacimiento. El Renacimiento es el tema, Sebastián. Uno se pregunta, ¿de qué se trata? Se trata del Renacimiento. Ahora, acuérdense que la pregunta para descubrir la idea principal era, ¿qué se dice del tema? Y si el tema es el Renacimiento, ustedes me tendrían que contestar, ¿qué se dice del Renacimiento? Está hablando del concepto del renacimiento
cómo es el interés que tiene el ser humano por el pasado. Ya, por ahí ya. Muy bien. Por lo tanto, el Renacimiento, ¿qué es lo que es? Es un periodo, fíjense, que se caracteriza por un renovado interés por el hombre, por el pasado, ¿ya? Y después dice, el hombre se centra en toda su actividad, eso ya sería una idea secundaria. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando les coloqué el ejemplo de las rocas ígneas? Y decía, tema rocas ígneas. Después decía, es tal, tal, tal y cosa, que sería la idea principal. Y después decía que se clasificaban en, y eso era idea secundaria, porque podía no estar la clasificación, pero uno entendía efectivamente la esencia del texto. En este relato, acá está, la idea principal vendría a ser que el Renacimiento es un periodo que se caracteriza por el renovado interés por el pasado, que es lo que nos dijo ahí el compañero en voz alta, ¿ya? O como explicó aquí la Anaís, que explicar cómo se caracteriza, pero no me contesten así, ¿ya? Cuando ustedes me dicen explicar el concepto renacimiento, definir el renacimiento, hablar del renacimiento, no me están contestando con lo que el texto dice que es eso. No sé si me explico, ¿ya? Entonces caen en la teorización más que en la respuesta que uno espera que esté colocando en el texto. No sé si me explico, ¿ya? Entonces, cuando yo les pregunto por la idea, lo que me tienen que contestar es con el texto, porque es una idea que está ahí explícita, ¿ya? No me tienen que contestar con lo que el texto quiere decir. En ese caso sería explicar, definir, señalar, como algunos me lo dijeron, ¿ya? ¿Será el cambio del pensamiento que, por así decirlo, será el modo que piensan ellos porque ahora están, por así decirlo, tienen más libertad, como dice explícitamente, libertad? Claro, lo que pasa es que ahí eso que tiene que ver con la libertad, ya Francisca Peñalosa, ningún problema, de ahí, si tiene alguna duda, mire el video en internet y de ahí me pregunta por interno. Yo voy a colocar mi correo al final de nuevo de la sesión, ya por si tiene alguna duda. Ya le contesto ahí al compañero. Cuando me habla, cuando aparece ahí después del punto seguido que dice el hombre centra toda su actividad en el hombre como tal, es decir, después del alargamiento medieval, el hombre piensa ahora con una libertad de espíritu, eso es una idea secundaria, porque es un detalle acerca del hombre, ¿ya? Pero en el fondo el texto está hablando del renacimiento, ¿ya? Por lo tanto, ahí está dando una característica de cómo el hombre cambia en su pensamiento. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera que contestar este esquema, eh, la idea principal sería que el Renacimiento es un periodo caracterizado por un renovado interés por el pasado. Y el detalle sería idea secundaria, ¿cierto? Que el hombre centra toda su actividad en el hombre, ¿ya? Y que ahora piensa con mayor libertad de espíritu. Por ejemplo, eso serían ideas secundarias. ¿Por qué serían ideas secundarias? Porque si yo las saco, si usted saca después de ese punto seguido, el texto se sigue entendiendo por sí mismo y se eh, sigue quedando claro que el texto está hablando del Renacimiento. Ya, a ver, vamos a mirar lo mismo que vimos la semana pasada ahora de la idea secundaria, un poquitito más en profundidad, ¿ya? Por eso que insistí en esto, porque la semana pasada me di cuenta que les costó un poco, ¿ya? Dice así, diferenciar ideas principales de las secundarias. Para diferenciarlas, ¿ya? Podemos emplear dos criterios. La relación con el tema principal, que es lo que yo les estaba diciendo, si el tema principal en el texto anterior era el Renacimiento, cuando yo contesto qué se dice del tema, inmediatamente voy a encontrar la idea principal. Y lo otro es la autonomía. ¿Qué significa la autonomía? Que yo leo la idea y en sí misma completamente se entiende y no necesita de otra cosa para ser entendida. ¿Ya? Las ideas principales se expresan una información básica sobre el tema principal del texto o sobre algún aspecto esencial de ese tema. Y cuando pienso en información básica, pienso en lo siguiente. Y ahí me voy a texto expositivo, materia como de octavo básico que ustedes deberían haber pasado. Información básica. ¿Qué es? Definición. ¿Cómo es? Descripción. ¿Ya? Por ejemplo, esas son las dos cosas básicas que generalmente responden a la idea principal de un tema eje. Porque cuando ya veo las características, ya generalmente entro a ideas secundarias. ¿Ya?
Por ejemplo, características físicas, psicológicas, en el caso de un personaje literario, o por ejemplo, características morales, si yo estoy calificando de algo bueno o malo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Las ideas principales entonces son autónomas, es decir, no dependen de otra idea, como les señalaba. En cambio, las ideas secundarias sí requieren de otra idea para poder entenderse, como que les falta algo, ¿ya? Porque en el fondo las ideas secundarias amplían o ejemplifican o demuestran una idea anterior, ¿ya? Ejemplo, fíjense acá, a partir de dos textos, cómo se pueden diferenciar las ideas. Miremos, dice, aunque en la organización del sector agropecuario, aunque en algunas ocasiones los agricultores organizan libremente sus cosechas, la mayor parte del negocio agrónomo está en manos de los grandes terratenientes. Estos grandes grupos realizan todas las actividades necesarias para la designación de las cosechas, reservas de granos, organización de fertilizantes, etc. La organización masiva de las cosechas tiene como consecuencia la concentración de la agricultura en unos pocos. ¿Ah? Ese es un pequeño texto. Vamos al otro lado. Entonces, si usted se da cuenta, el tema del texto ya expuesto en el título es la organización del sector agropecuario, ¿cierto? De hecho, la organización es un concepto, es una idea, algo abstracto que yo no puedo tocar, ¿ya? Y dice del sector agropecuario, o sea, son puros conceptos eso. Ese es de lo que se habla. Si yo pregunto de qué se trata el texto anterior, se trata de la organización del sector agropecuario. Sobre ese tema se realiza una afirmación que constituye la idea dominante y a la vez la idea principal del texto. ¿Y cuál es la idea principal? Dice que la mayor parte del negocio agrónomo está en manos de los grandes terratenientes. Profe, Dígame. ¿está bien darle forma a un concepto abstracto para visualizar lo que quiere decir? Sí, evidentemente que sí, porque, a ver, voy a irme más en profundidad, un pequeño paréntesis. Por ejemplo, si yo hablo del concepto de cuaderno, ¿ya? Cuaderno, como yo tengo aquí. El concepto cuaderno, la palabra cuaderno, miren lo profundo que voy a decir, no tiene nada que ver con esto que yo estoy tocando aquí. De hecho, yo digo cuaderno y podría decir black, roca, armero, pala, y da lo mismo, porque no tiene relación con lo que está nombrando. ¿Me explico, no? Por lo tanto, es una idea. Esa idea tiene que tener algún referente físico, como dijo usted. Entonces, está bien. De hecho, muchas cosas de nuestro lenguaje, nuestro lenguaje completo es conceptual. Es todo abstracto, porque nuestro lenguaje no tiene nada que ver con lo que vemos en la realidad. Cuando yo digo mesa, la palabra mesa no es la mesa que yo veo. No sé si me explico. Pero la palabra mesa denomina a la mesa que yo estoy observando. ¿Me explico? Por lo tanto, en ese Sí. sentido la estoy visualizando el concepto. En cambio, hay otros conceptos que no tienen referente físico. Por eso que yo hablo de conceptos abstractos y otros conceptos que tienen referentes concretos. ¿Me explico? Por ejemplo, el concepto amor no tiene un referente concreto porque usted no ve caminando al amor por la calle. Pero sí, usted, por ejemplo, cuando ve a una mujer amamantar a su niño, usted dice, ese es un acto de amor. Cuando usted ve que una pareja de pololos va por la calle de la mano, usted dice, oh, ese es un gesto de amor. Cuando usted ve que, por ejemplo, dos amigos se abrazan porque no se veían hace mucho tiempo, usted dice, oh, miren, se quieren tanto que es puro amor lo que yo veo en ese gesto. Entonces usted suma todos esos gestos y se hace la idea, todos esos gestos observables, se hace la idea del concepto abstracto en su cabeza. ¿Me explico, no? Y una paloma blanca ¿Ya? es símbolo de paz. Claro, lo que pasa es que ahí usted está hablando de la palabra símbolo. Símbolo significa, el símbolo es cuando yo a un referente físico, cualquiera que sea, le doy distintas significaciones según la cultura. Entonces, claro, la paloma es un símbolo de paz porque para muchas culturas la paloma representa la paz. ¿Me explico? Pero no es la paz en sí misma, la representa, ¿ya?
Entonces, eso es un símbolo. Un símbolo es un elemento que yo ocupo y que puede tener un significado distinto en diversas culturas, pero también a veces tiene el mismo significado en diversas culturas. No sé si me explico. Por ejemplo, yo aquí arriba voy a mover un poquito mi computador. Ahí yo tengo una cruz ahí arriba, ¿cierto? Ya, pues, ¿ese es un símbolo de qué? No me contestan, ¿ves? Hoy día, para algunos es un símbolo de nada. ¿Por qué? Porque la gente no cree en Dios. Pero para mucha gente mayor, eso es símbolo de fe, es símbolo de amor, es símbolo de sacrificio, tiene muchos significados. ¿Me explico? Entonces, un símbolo es eso, es un elemento visual, generalmente, que yo puedo observar y que tiene distintos significados o puede tener un solo significado para distintas culturas. Ya, cierro el paréntesis ahí a propósito de las preguntas que me hizo el compañero para no dejar en el aire, ¿cierto?, sus consultas. Espero que le haya quedado claro lo que me preguntó. Avanzo. Entonces, aquí la idea principal del texto que estaba puesto como ejemplo es que la mayor parte del negocio agrónomo está en manos de los grandes terratenientes. Y a esta idea se subordina otra, es decir, que está en segundo lugar, que aparece expresada en la última frase del texto que dice: la organización masiva de las cosechas tiene como consecuencia la concentración de la agricultura en unos pocos. Entonces, esta es una idea secundaria, dado que depende de la idea principal. O sea, fíjense, la organización, ¿cierto?, de las cosechas tiene como consecuencia la concentración de la agricultura en unos pocos. Eso deriva del hecho de que la mayor parte del negocio agrónomo está en manos de los grandes terratenientes, y los grandes terratenientes son unos pocos. ¿Me explico, no? Entonces ahí usted hace la conexión. Ahora, la segunda idea que está puesta ahí, si yo la saco, ¿me agrega un dato? Sí, pero si yo lo saco, no deja de entenderse la esencia del relato que se colocó en la diapositiva anterior, que está ahí por si hay alguno que no se recuerda, que decía así. ¿Ya? No sé si lo están viendo. ¿Ya? Dice, aunque en algunas ocasiones los agricultores organizan libremente sus cosechas, la mayor parte del negocio, y ahí está la idea principal, ven, agrónomo está en manos de los grandes terratenientes. Además es una afirmación. Después dice, estos grandes grupos realizan todas las actividades necesarias para la designación de las cosechas, reservas de granos, organización de fertilizantes, etc. Esta es la organización. La organización masiva, es decir, de esto que recién nombré, de las cosechas tiene como consecuencia la concentración de la agricultura en unos pocos, es decir, en estos terratenientes que nombré arriba. Y ahí casi un círculo lo que muestra el relato, porque nombra una idea al principio y al final cierra diciendo lo mismo de otra manera. Espero que le haya quedado claro a partir del ejemplo que está puesto ahí, ¿ya? Ok. Vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Ahora, a ver cómo les va a ustedes a partir de lo que recién hice y pueden participar. Dice, ahora es el momento que identifiquen la idea central y la secundaria del siguiente texto. Entonces yo lo voy a leer y ahí si usted quiere puede ir anotando en su cuadernito o va mirando la diapositiva y me va contestando. Dice, título, la adolescencia. Es la etapa que marca el proceso de transformación del niño en adulto. Es un periodo de transición que tiene características peculiares. Se llama adolescencia porque sus protagonistas son jóvenes de identidad y de una clara definición, que ya no son totalmente niños, pero tampoco son adultos. Tienen rasgos de adulto y resabios de niño. La evolución que los muchachos viven en esa etapa los hace entrar en crisis, pues se encuentran en la búsqueda de su propia identidad, en el proceso de configurar su personalidad. Entonces, de acuerdo a lo que conversamos recién, ¿cuál sería la idea principal de ese texto? O partamos por lo primero. ¿Cuál sería el tema? La adolescencia, Excelente, la adolescencia. Ahora, ¿qué se dice de la adolescencia? que es un proceso de transformación de niño en adulto. Excelente. Esa es la respuesta. Ahí está la idea principal. ¿Ideas secundarias serían? Las características. Exacto. Todo lo que viene después. Y usted pudiera ahí dividir, hay por lo menos 2 o 3 ideas secundarias.
Eso es. ¿Les quedó claro a los demás? ¿Ahí contestó el compañero lo que hizo ahí el compañero al contestar? Sí, sí. ¿Sí? Qué bueno. Ya. Bueno, esa es la idea. Entonces, lo que yo estoy tratando de hacer en este momento es que a partir de textos que pudieran aparecer en una prueba cualquiera, ustedes más o menos sepan cómo identificarlos, pero prácticamente, porque, insisto, nosotros los profesores de lenguaje a veces les pedimos a los alumnos cosas, asumiendo que los alumnos las saben hacer, pero resulta que después el alumno se encuentra frente al texto y lo empieza a leer y no sabe cómo encontrar lo que el profesor le pidió. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted que le dicen, a ver, ¿cuál es el tema principal del siguiente texto? Y usted lo lee y no sabe cómo encontrarlo, qué es lo que tiene que hacer, ¿ya? Entonces, eso es lo complicado. Me estoy tratando de poner los zapatos del estudiante y desde ahí tratando de explicar esto de la manera más fácil que he encontrado. Espero que quede claro. Avancemos entonces. Ya. Bueno, aquí hay un esquema de lo que yo acabo de mostrar entonces. Es importante que siempre cuando elijas un texto, porque yo aquí le había dado ya que elija un texto, y busque la idea principal y secundaria, ocupes como esta especie de esquema, ¿ya? Donde usted vaya anotando, por ejemplo, arriba ese número 1, el tema. ¿De qué se trata esto? Ahora, cuando el tema no está tan claro, uno tiene que ir marcando palabritas que se repiten, porque de alguna manera te van a dar una idea de cuál sería el tema principal. Lo otro, a veces, por ejemplo, se repite la misma palabra 5 o 6 veces. Por ejemplo, el cosmos, el cosmos, el cosmos, el cosmos, en un texto de 10 páginas, aparece 10 veces cosmos. Uno ya se da cuenta que el tema es el cosmos, pero resulta que si no aparece el cosmos, pero dice las galaxias, dice los planetas, dice, no sé, el sistema solar, otro tipo de sistema, entonces uno agrupa todos esos conceptos y uno dice, ah, está hablando del universo, está hablando del cosmos, ¿ya? Porque en el fondo todos esos conceptos forman lo que se llama una familia, ¿ya?, semántica. Y a partir de esa familia yo después busco un concepto que los trate de reunir a todos. A lo mejor no todos vamos a tener el mismo concepto, pero vamos a tener todos conceptos similares. Y al tener conceptos similares vamos a haber llegado igual al tema central. Y después cuando yo voy a ir a ver las respuestas de la pregunta que me estén haciendo, lo más probable es que encuentre alguna expresión que sea similar a la que yo tengo, o a lo mejor es la misma y ya encontré la respuesta y seguramente lo voy a contestar de buen modo. Y bueno, y por último ahí, como aparece el esquema, es que usted abajito ahí coloque la idea principal y puede ir colocando la idea secundaria en la medida en que pueda cuando le toque hacerlo. Evidentemente que el día de la PTU usted no va a aplicar este esquema, no lo va a hacer, no va a tener tiempo, pero ahora la idea es que cuando se encuentre con textos lo haga y empiece a practicar. De manera que cuando lleguemos a fin de año ya esto lo haga de manera automática, lo haga de manera mental. ¿Ya? Eso es. Ahora, vamos a una cuestión que generalmente a los estudiantes les cuesta, ¿ya?, que es buscar significado de palabras o frases. Entonces, dentro de las habilidades que debemos desarrollar está el saber buscar el significado de las palabras. ¿Y por qué es importante para comprender una lectura saber el significado de las palabras? Básicamente por lo siguiente. Porque cuando uno desconoce el significado de alguna palabra, se va a dificultar la comprensión. Entonces aquí yo les quiero hacer una pregunta que seguramente yo sé a algunos de ustedes les ha pasado. Están leyendo un libro para el colegio como les tocaba el año pasado antes de esta pandemia. Y de repente les aparece dentro del relato una palabra que no conocían, pero no tienen diccionario a mano, no tienen el celular a mano para buscarla en internet, y en tercer lugar les da lata buscarla. Entonces siguen leyendo pensando lo siguiente: si sigo leyendo, con lo que viene después, como que voy a cachar lo que quería decir la palabra. Resulta que a veces nunca caché, nunca me di cuenta, nunca entendí, pero me dio lata volver, no la subrayé, y seguí leyendo. Terminé el texto. Y así me pasaron 20 palabras dentro del relato, de 200 páginas, que no entendí, que nunca logré captar qué es lo que querían decir, pero no la subrayé, seguí leyendo y terminé nomás. ¿Qué va a pasar? Que justo al profe se le ocurre
en la prueba preguntarle por un fragmento donde aparece una de esas palabras. Entonces ahí usted recién tiene que entrar como a tratar de adivinar qué quería decir esa palabra en ese pedazo de texto, de un texto que era de 200 páginas, y que a lo mejor justo ese pedazo está aludiendo a la idea central del texto y yo no la entendí. ¿Le ha pasado alguna vez algo similar? Oh, Sí, así, a sí, mí. claro. Y yo sé qué pasa porque a uno también, como estudiante, ahí me contesta el Ángel también, la María José. A mí también me pasó muchas veces como estudiante. Eh, y es latoso, porque al final uno Hay tiene como que, que adivinar la palabra, la que exacto, viene para como poder se dar, adjunta con lo que está leyendo. exacto. ¿Y cuál es el problema? El problema no se da cuando uno eh, es más o menos capaz de captar el contexto completo. Uno puede llegar a más o menos darse cuenta de lo que podría significar. Pero ¿qué pasa si el texto tiene un lenguaje complejo y las palabras no las conozco? Ahí quedo sin entender. Y a veces eso hace que incluso eh, la persona pierda motivación por la lectura porque dice, ah, ya esta cuestión no la entiendo y la dejáis de lado. Esta cuestión es aburrida, no entiendo. Porque cuando uno no entiende, encuentra la cuestión aburrida. Entonces, eso es una cuestión frecuente y por eso que creo yo, hoy en día, a las personas no les agrada mucho leer porque cuando me encuentro con palabras difíciles, me da como lata ir a buscar el diccionario y tratar de entender qué es lo que está tratando de decir. Bueno, nada, pues chiquillos. Les comento que para poder mejorar esta cuestión no queda otra que estar ojalá con un diccionario cerca y buscar las palabras o subrayarlas por último y después al final de la lectura, cuando uno termina, ir a ver cuáles son las palabras aquellas y buscarlas. A lo mejor no tengo tiempo en el momento, pero al final después las busco y vuelvo a releer ese fragmento para tratar de comprender. Si no, no van a lograr nunca ampliar su vocabulario y al ampliar su vocabulario, evidentemente les va a ayudar para que si viene un texto nuevo y aparece la palabra, usted ya la conozca y pueda aplicarlo bien. Después les voy a ir dando más tips, ¿ya? Cuando veamos ya el ítem de vocabulario contextual en específico, ¿ya? Pero esta es una primera aproximación. Avancemos. Entonces, deberá entonces, cosa que yo le recomiendo cuando empecemos a trabajar con esto, tener un diccionario a mano para poder buscar las palabras que desconozcan de su significado. Despolvoreen ese diccionario que tienen en la casa, que nadie lo ocupa y que está lleno, ¿cierto? Ahí las pobres hojas pluma, porque nadie las ocupa. Recuerda que no solo debes conocer el significado de las palabras individuales, sino también cómo éstas se agrupan para transmitir un mensaje en una oración. Entonces, por eso es importante el diccionario. No porque yo no sepa las palabras, porque hay veces que una palabra puesta en medio de otras no significa lo que yo creía o que conocía anteriormente de la palabra. Y en la prueba, en la PTU, no te van a preguntar por el significado que todo el mundo conoce la palabra siempre. Te pueden preguntar a lo mejor por la segunda, la tercera o la cuarta acepción. ¿Qué significa acepción? Significado. A veces usted entra al diccionario y se encuentra que una palabra tiene 5 o 6 significados. Y a lo mejor te están preguntando por el quinto, que además no es literal, sino que es figurado. O incluso pasa lo siguiente, que además se está ocupando esa palabra en un texto que, por ejemplo, es un diálogo de dos personajes centroamericanos. Entonces usted le dice, usted lee el texto y hay una palabra que usted nunca ha escuchado y además, ¿cierto? Está en un diálogo que es de otro país y que uno tampoco entiende, como cuando llegan los extranjeros a Chile, nos escuchan hablar los chilenos y no entienden nada. Entonces va a ser muy difícil que uno lo pueda interpretar bien si uno no tiene un diccionario o no tiene un recurso en ese sentido para poder revisarlo. ¿Ya? Sin embargo, como dice acá, en la comprensión lectora debe ser importante que identifiquen las palabras importantes o relevantes, ya que son las que sustentan el significado del texto. Entonces aquí viene la clave, después de todo lo que lo asusté este último minuto. Hay veces que yo no sé las palabras, pero si yo soy capaz de identificar las palabras claves, por ejemplo, relacionadas con el tema o con la idea principal, a lo mejor esas palabras que no conozco, algo voy a sacar de lo que quieren decir.
Y eso es lo que te van a preguntar en la PTU. ¿Qué es lo que quiere decir esa palabra en ese contexto? ¿Ya? Estas palabras nos sirven para identificar ideas, conceptos, características, hechos históricos, eventos. Entonces aquí yo voy a ocupar una metáfora, ¿ya? Para que usted entienda. Las palabras son como los seres humanos. ¿Qué significa eso? Que dependiendo de dónde estén es la función que cumplen. Me explico. Por ejemplo, hay algunos de ustedes que en este momento puede que estén en la casa y que le hable el papá o la mamá, y en ese momento cuando le habla el papá o la mamá y le pide algo, usted contesta como hijo. Pero resulta que puede que haya alguno que esté en la calle, ¿cierto? Y que venga en el bus con el celular, ¿ya? Y le habla a alguna persona pidiéndole permiso para sentarse al lado suyo. Entonces ahí usted está funcionando ya no como hijo, ni como papá, ni como mamá, ni como hermano, sino como un simple transeúnte que frente a otra persona lo está dejando pasar. Y en otra ocasión usted, por ejemplo, está en el trabajo y le preguntan alguna cosa y usted contesta como un subordinado. Y resulta que después sale de esa oficina y habla con otra persona y usted es el jefe de esa persona. Entonces ya pasó a ser el jefe, cuando 2 minutos antes era un subordinado. Entonces los seres humanos, dependiendo de la situación en que nos encontramos, contestamos o realizamos funciones de acuerdo a lo que el contexto nos propone. Las palabras son iguales, dependiendo de dónde están ubicadas, es lo que van a significar. Y eso es lo que yo me tengo que preguntar cada vez que vea una palabra subrayada y que sepa que me van a preguntar después por esa palabra. ¿Ya? Espero que por ahí, de acuerdo a la explicación o los ejemplos que yo les doy, se vaya entendiendo un poquito mejor por qué las palabras a veces no resultan tan complejas, porque en el fondo dependen del contexto en que se encuentran. Nunca se les olvide eso. Ya, vamos a avanzar y vamos a identificar entonces esto de las palabras, ¿ya? Ustedes me avisan la hora, no sé qué hora será, ¿ya? Yo me entusiasmo, hablo y estoy sin hora, ¿ya? Que alguien me avise por ahí por las 7:15 para no pasarme del tiempo, ¿ya? Y no aprovecharme. Yo me entusiasmo y como me gusta el tema, hablo. Ya. Vamos a identificar entonces el contexto del relato, porque el contexto es fundamental para poder interpretar una palabra. Por ejemplo, el tiempo, el lugar. Entonces, identificar el contexto nos habla de un entorno físico o de una situación a partir de la cual se considera un hecho. El contexto entonces está constituido por un conjunto de circunstancias, lugar, tiempo, que ayudan a la comprensión de un mensaje dentro de la lectura. Entonces, fíjense en el ejemplo, para que les quede claro. Dice, un periódico titula, Susana viajó. Esto nos aporta información necesaria para poder decodificar, para poder interpretar, porque usted se podría preguntar, ya, ¿y dónde viajó? ¿Qué tipo de viaje hizo? ¿Fue un viaje interior o fue un viaje externo físico? ¿Ya? ¿Viajó ayer? ¿Viajó hace 20 días? ¿Ya? Entonces, aparecen muchas preguntas porque la información no es completa, no hay referente. En cambio, si el titular dice, Susana Zabaleta viajó ayer, ¿eh? Está diciendo cuándo, a Colombia, ¿dónde? Para presentar su nuevo material. O sea, ¿con qué propósito? Discográfico. Sí puede ser interpretado porque incluye información sobre el contexto. ¿Se comprende, no? Entonces, en el fondo, esa oración me entrega la información necesaria para que yo pueda comprender ese mensaje de mejor manera. Si la información está incompleta, me va a ser más difícil poder llegar a comprender el mensaje que quiere transmitir ese relato. ¿Ya? No sé si por ahí va quedando claro. Es una cuestión muy obvia en algún sentido, pero a veces se nos pasa. Entonces, ojo, contexto es todo aquello que nos permite establecer una interpretación. No sé si ustedes han escuchado de repente en televisión que hay veces que algunos entrevistados dicen, oh, pusieron esa frase en el diario y me sacaron de contexto. ¿Han escuchado eso alguna vez, cierto? La típica prensa de farándula que hacía eso hace unos años atrás. Y en realidad a veces es cierto.
Porque si usted saca una oración y la coloca fuera de la situación en que se dijo, a veces la sola oración, sin tener todos los demás elementos, puede resultar fuerte, puede estar diciendo algo que esa persona no quiso decir. Entonces, por eso es que es importante el contexto. Vamos al ejemplo que aparece acá. Dice, en un nivel simple, la comunicación, podemos decir que las letras solas no tienen significado. Por ejemplo, E, B, L, U y A, y que empiezan a significar algo al colocarlas en el contexto de una palabra. Por ejemplo, calurosamente. Si yo tengo todas esas letras solas y desordenadas, no me dicen nada. Pero si yo tengo todas esas letras en un orden en específico, ¿ya?, que da un significado específico, evidentemente que el mensaje es mucho más nítido y más claro. Ahora bien, la palabra calurosamente tiene muchos significados y para poder interpretar necesitamos colocarla en un contexto mucho más amplio, ¿ya? Entonces aquí, si nos decimos, nos sentamos a platicar calurosamente, no es lo mismo que decir que, ¿cierto?, el día estaba caluroso, por ejemplo. Ya el mismo verbo, el mismo modo, no significa lo mismo porque las palabras que la rodean en la oración cambian su contexto. ¿Ya? Oka Scarlett, no se preocupe. Me estaba hablando una compañera por internet. Ya. Espero que por ahí le haya ido quedando más claro. Ya. Entonces vamos a mirar otro ejemplo de contexto. Bien, ahora es el momento que ustedes identifiquen. Dice, ejemplo, la frase, ayer estábamos a 29 grados de temperatura. Ojo, ¿tendrá el mismo significado esta frase en Canadá que en Brasil? No, porque estamos hablando de países diferentes, donde la temperatura tiene diferentes parámetros para medirse. Cuando se lee, se debe tomar en cuenta estos detalles. Tratemos de interpretar. ¿En Brasil se mide en grados Celsius o se mide en grados Fahrenheit? ¿Qué me dicen ustedes? En grados. Celsius. En grados Celsius, ¿cierto? Exacto. Por lo tanto, 29 grados para Brasil es una temperatura que podría ser normal. Yo no he ido nunca a Brasil, pero por lo que he visto por televisión, allá siempre hace calor. A lo mejor podría ser incluso más caluroso de lo normal, porque igual allá tienen mucha humedad, entonces a lo mejor con menos temperatura igual hace calor. Pero resulta que si yo mido en Canadá 29 grados en Canadá son Fahrenheit, no son Celsius. Creo que también son Celsius. Son Celsius. Yo no lo sé. Yo también creo que son Celsius, ¿ya? Pero si fueran Celsius, evidentemente que es mucho calor para Canadá. Por lo que yo sé, en Canadá, que está más hacia el hemisferio norte, una temperatura como esa sería extraña, ¿ya? Ahora, si fuera Fahrenheit, a lo mejor sería más adecuada, porque 29 grados Fahrenheit me imagino que debe ser unos 5 o 6 grados Celsius, no sé, yo no me sé la tabla de transformación. Y a lo mejor ahí pudiera ser más adecuado. Entonces se van dando cuenta que el dato sin un contexto adecuado, es decir, la información necesaria, no es efectivo, no entrega lo que debiese de entregar. Esas son cosas que ustedes siempre deben de considerar a la hora de leer también una palabra que vendría subrayada en un posible ejercicio PTU. ¿Qué me está tratando de decir esta palabra en este texto? Vamos a mirar otro ejemplo, ¿ya? ¿Alguien me puede decir por ahí la hora para no aprovecharme de su tiempo? 7:04. Ya, gracias. Gracias por avisarme. Y yo me quedé sin batería en el celular, así que y como estoy concentrado acá, no lo he puesto a cargar. Dice, a continuación anotamos varios ejemplos gráficos que van a ayudar a comprender lo que queremos decir con el concepto contexto. Entonces dice, textos son los signos que vamos a interpretar. Contexto es todo aquello que nos permite la interpretación. Ojo. Entonces, por ejemplo, la palabra morcilla, para que ustedes sepan,
¿ya? Yo puedo tener dos frases. Si me encontrara en España, porque este ejemplo lo saqué de un libro español. Dice, es una gran morcilla. Y las dos dice, mi tía Diana prepara una gran morcilla. En la primera frase, según el contexto, el término morcilla nos habla de una gran novela. O sea, si yo no hubiese sabido que el texto es sacado de un texto español, y si yo, como les decía adelante, ¿cierto?, no entiendo que en España se habla o se nombra de ese modo a una novela, no tendría idea o no podría interpretar qué es lo que es una morcilla. O a lo mejor podría estar pensando que, ¿cierto?, es una gran morcilla, está hablando de una morcilla como la que nosotros conocemos, ¿ya? Ahora, ¿cómo está calibrando qué tan grande es? No lo podría tener claro. En cambio, la segunda frase nos habla de un platillo de carne de cerdo con arroz, ¿sí o no? Morcilla. Entonces, ahí entendí que para los españoles la morcilla entonces no es lo que yo pienso como chileno. Porque uno piensa en morcilla, ¿y qué es lo que piensa uno como chileno cuando escucha la palabra morcilla? Una especie de chorizo. Claro, exactamente. Pero no es lo mismo que carne de cerdo con arroz. ¿O será lo mismo? Tampoco tengo claro, ¿ven? Porque por lo que yo sé, por ejemplo, en el sur de Chile, mi señora que vive en Chiloé, hacen esa especie de choricillo que dice usted, pero lo hacen también con arroz y con partes del cerdo. Entonces a lo mejor en Chiloé significaría algo muy similar a lo que decían en España, pero en el resto del país no. Entonces, ven que es súper importante tener en cuenta las prietas, exactamente, Florencia, las famosas prietas, que eh, en España le llaman morcilla, ¿ya? Nosotros le llamamos prieta. Si nosotros no tenemos claro el contexto y no tenemos la información, evidentemente que nuestra interpretación no va a ser la correcta. Entonces, es muy importante, nunca se les olvide el contexto, que yo más o menos siempre tenga en cuenta cuál es la información que hay alrededor de la palabra. Cuando yo entiendo eso y me pregunto, ¿qué querrá decir esta palabra dentro de todo este grupo de palabras? Y logro interpretar de buen modo eso, voy a tener una ventaja significativa y voy a poder llegar a resolver los ejercicios que me propongan de buena manera. Vamos a un ejercicio, ¿ya? Para que ustedes también practiquen con esto. Dice, Estrella, veamos las siguientes frases. En la entrega de los Óscares acudirán muchas estrellas. 2. Mi primo Ricardo tiene muy mala estrella. Y 3. Mi amiga Mariana dice que cuando ve a su novio ve estrellas. Scarlett, estoy hablando esto de lo que implica el contexto en una palabra, ¿ya? Y a partir de este ejemplo lo voy a volver a repetir, no se preocupen. Ya, chiquillos, a ver, ¿qué significaría en la número 1? ¿Cuál sería el contexto de la primera oración? Que dice, en la entrega de los Óscares acudirán muchas estrellas. Como los Gente famosos. famosa. Famosos. Claro, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Y cuál sería la clave para poder darme cuenta yo de eso? El evento. Ya. El evento que serían los, ¿cómo se llaman eso? Los premios, ¿cierto? Los premios Oscar. Los premios Oscar, exactamente. Entonces, si yo conozco, ¿cierto?, que los premios Oscar son un evento donde se entregan, ¿cierto?, una estatuilla, entonces uno entiende, si acudirán muchas estrellas, se van a referir, como dijo ahí la compañera, a gente famosa. En cambio, en el segundo dice, mi primo Ricardo tiene muy mala estrella. Tiene mala reputación. Ya, podría ser. Tiene Mala suerte. Tiene mala fama. suerte. Mala suerte, ¿cierto? Ya es un poquito más preciso. La palabra reputación podría ser aplicable, pero se aleja un poco. En cambio, la palabra suerte, en ese caso, es más precisa, ¿ya? No significa que esté mala la otra, pero cuando yo pienso generalmente en tener mala estrella, pienso en tener mala suerte. Vamos a la tercera, dice, mi amiga Mariana dice que cuando ve a su novio ve estrellas. Como que está enamorada. Está enamorada, ¿cierto? Se siente, a lo mejor, han escuchado esa expresión, en las nubes, ¿ya? Se le hacen hormiguitas en el estómago.
algo así, ¿cierto? En el fondo, cuando lo ve, se siente muy, no sé, en un estado de excitación, ¿cierto? De mucho contento, de mucha alegría. Bien, muy bien. ¿Ven? Y ahí se dan cuenta que la misma palabra tiene distintos significados según el contexto. Eso es lo que yo tengo que determinar en un ejercicio PTU cuando me lo coloquen. El problema es que, ¿para qué nos vamos a mentir? Yo aquí con los ejercicios coloqué palabras relativamente fáciles, no son tan difíciles. En la PTU a veces aparecen palabras un poquito más complicadas, pero ya en clases posteriores yo les voy a traer ejercicios específicamente sacados de facsímile de años anteriores y vamos a analizar y vamos a revisar cómo se tiene que llegar a contestar de buena manera cada uno de esos ejercicios y les voy a explicar también, por ejemplo, cómo arman los distractores de algunas preguntas y en qué se tienen que fijar, por ejemplo, en el mismo texto, en cuanto al sujeto, etcétera, etcétera, que son cuestiones más específicas. Ahora estoy, como está la segunda clase, partiendo como del general para introducirlo solamente. Ya, espero ahí Scarlett, que se había salido y ahora ingresó de nuevo, se haya conectado con lo que yo estaba explicando, ya que tiene que ver con entender el significado de una palabra en un contexto y qué es lo que quiere decir ahí. ¿Ya? De eso estaba hablando. Ok, vamos a terminar hoy día con la famosa inferencia, ¿ya? Que sería, si se dan cuenta aquí recién terminamos con todas las opciones o peticiones, llamémoslo así, que tenemos que responder frente a algún tipo de pregunta literal. O sea, se supone que es la comprensión lectora más básica. Y como se dieron cuenta, no es tan fácil. El segundo nivel, que generalmente es un poquito más complejo, es el nivel de la inferencia. ¿Ya? Porque como dice ahí, inferir es entender algo de un texto que no está literalmente escrito. ¿Ya? Sino que se deduce de la información entregada y basándonos en nuestros conocimientos previos sobre el tema. Entonces, en el fondo, la inferencia es algo que yo me tengo que dar cuenta sin que me lo estén diciendo directamente. ¿Ya? Es como el chiste de Bombo Fica. ¿Se acuerdan ustedes que Bombo Fica decía de que al marido la señora lo mandaba a comprar pan? El hombre iba y compraba pan. Pero resulta que después cuando llegaba de vuelta, la señora lo retaba. ¿Y por qué lo retaba? Ya voy a volver un poquito a la diapo. ¿Por qué lo retaba? Lo retaba porque no había traído nada al pan. Entonces, ¿qué es lo que pasaba ahí? Resulta que la señora le decía algo a ese hombre. Le decía, mi amor, anda a comprar pancito para 11. Pero resulta que dice, anda a comprar pancito para 11 y lo mandaba a él. Iba escondido. Ya, iba escondido que cierto que como él tiene la plata, aprovecha y traer algo para el pan, pero no se lo decía. Y como nosotros los hombres somos medio literales para ese tipo de cosas, por no decir otra palabra, ¿cierto? Que las chiquillas seguramente tienen en su cabeza en este momento y se estarán riendo. Ese hombre, gracias Natalia, estoy terminando. Ese hombre no se da cuenta, ¿ya? Ese hombre no infiere. Entonces la inferencia en el fondo es que yo me dé cuenta de algo que me están diciendo, pero que no me lo están diciendo directamente. Lo voy a explicar con otro ejemplo también, y con eso ya voy cerrando ya aquí. No sé si alguno de ustedes vio en televisión hace un par de años que aparecía un comercial de Lady Sun o Lady Soft, era algo así. Entonces, por ejemplo, estaba la niña y decía, el niño le decía, mi amor, ¿quieres que entremos a comer algo? Y ella le dice, no, no te preocupes. Ah, ya le dice él. Y se da media vuelta y se va. Y decía, traductor Lady Soft, sí, sí quiero comer, pero no te lo quise decir, una cosa así. ¿Se acuerdan o no? Que era algo así. Entonces, Sí. ya. ¿Se acuerdan que en ese comercial, ahí en ese comercial se hablaba de la inferencia? Porque en el fondo la niña no le contestó literalmente, sí quiero entrar. ¿Ya? Y él, como no le contestó eso, interpretó de forma literal y dijo, ah, ya, súper bueno, me ahorro la plata, nos vamos. Y ella quedó con cuello, diríamos en palabras de buen chileno, porque ella sí quería entrar, tenía hambre, pero no se lo quiso decir directamente.
exactamente. Bueno, ahí en el fondo él no infirió, no se dio cuenta. ¿Ya? A ver si por ahí se van dando cuenta con esos ejemplos que la inferencia tiene que ver con eso. Entonces, ¿ya? Pasa lo mismo con la frase mírame la olla. Exactamente, mírame la olla. Ese es el chiste del bombo fica, ¿cierto? Mírame la olla y el hombre se queda mirando. Y si la cuestión se pasa y se quema, que a mí me mandaron a mirar, no, pues, no me mandaron a revolver ni a avisar cuando se estuviera quemando. Es lo mismo, exactamente. De eso se trata, que vayan. Y en esos ejemplos clásicos que es donde el día a día uno ve este tipo de habilidad. Por eso que el ejemplo dice acá, en mi tercer cumpleaños mi muñeca era la más bella que haya visto nunca. Me hacían falta 2 manos para llevarla. Entonces, ¿de qué tamaño era la muñeca? Enorme. Enorme, ¿cierto? No era mediana, ni pequeña, ni no muy grande. ¿Y por qué era grande? Porque la oración es informativa, pues. Dice, clara, objetiva, por lo que puede recuperar la información explícita del texto. ¿Ya? ¿Y dónde me doy cuenta en eso? En que, perdón, cuando ahí dice que era, ¿cierto? Me hacían falta 2 manos para llevarla. Ahí está la clave. Voy cerrando acá. Siguiente ejercicio. Era mi graduación, el salón podría recorrerse solo bailando una semana sin dormir. ¿Cómo era el salón? Grande. Grande, ¿cierto? Grande. Exacto. Entonces, vamos a hacer el desglose con estos términos. Cuando vienen ese tipo de frases, donde no te están preguntando algo explícito, pero los datos te los van mostrando, ¿cierto? Como pista, yo tengo que hacer esta diferencia, fíjense. Deberás sacar conclusiones que no aparecen en el texto, pero que se pueden extraer basándose en la información o inducir, es decir, extraer o enumerar consecuencias de la información dada. Y aquí está el ejemplo. Roberto sonrió y saludó cuando vio a su hermano. Inferencia, Roberto está alegre. ¿Cómo yo puedo decir que está alegre? Porque sonrió y saludó. ¿Se entiende? Entonces ahí yo desgloso. ¿Cuáles son las claves entonces, las pistas? Que sonrió y saludó? Porque sonrió y saludó, yo puedo decir que está alegre. Esa es una inferencia válida. Pero, por ejemplo, si dijera, Roberto está eufórico, no sería válida. ¿Por qué? Porque alguien que sonríe y saluda no necesariamente está eufórico. ¿Me explico? Ya, chiquillos, hasta ahí vamos a llegar hoy día. ¿Ya? Voy a dejar de compartir la pantalla. Avancé harto de lo que tenía preparada. Esta es una diapositiva que tiene, o sea, un PPT que tiene muchas diapositivas, más o menos, son como 80, que tiene que ver con una clase de comprensión lectora y con los niveles que yo he preparado con varias sesiones. Espero que por lo menos hasta lo que hemos visto hoy día le haya quedado claro. Si hay alguna duda, chiquillos, como les insisto siempre, pregunten, para eso estoy, y les voy a volver a escribir acá abajo, ¿ya? Por si hay alguno que en la semana tiene alguna duda o me quiere preguntar, mi correo electrónico, ¿ya? Yo contesto sin ningún problema, siempre que sea hasta una hora relativamente adecuada. Pues usted que me escribe a las 2:30, 1 de la mañana, puede que me pille despierto, pero no es lo habitual. O por lo menos si estoy despierto a esa hora no estoy pendiente del celular. Ya. Profe, lo mandó. Es que no se ve. O lo mandó privado, parece. Ah, parece que lo mandé privado, perdón. Ahora lo voy a copiar de nuevo. Sí, se lo mandé al señor de... Ahora lo voy a poner de nuevo. Ahí sí, ahí está. ¿Algún texto que yo les recomiende para ensayar? Me pregunta la Natalia Berríos. A ver, chiquillos, hay un librito. Les recomiendo que busquen en internet textos de una autora que se llama Regina Barreto. Se los voy a anotar aquí. Algo así. Me puedo equivocar, puede que parezca una tema o no. Ella es una profesora de la Universidad de Chile que ha trabajado mucho lo que es la comprensión lectora para preparar la prueba, ¿ya? Y yo sé que en internet hay varios textos de ella o guías donde aparece el tema cómo se trabaja la comprensión lectora, ¿ya? Eso pueden buscar. Yo tengo aquí en mi casa un par de textos de ella y bueno,
También tengo material, si hay alguien que le interese, tengo material extra, guía, que desarrollan estos temas y todo, pero si les interesa a ustedes me mandan un correo y yo se los envío, ¿ya? Porque como no tengo ninguna página ni nada como para subir cosas, excepto el Drive, entonces el que le interese me escribe y yo se lo mando y le voy a hacer y después me lo manda de vuelta y yo se lo reviso y le indico cómo va o le hago algún comentario sin ningún problema. Así es más personalizado. Espero que así la cosa funcione mejor. Ya, chiquillos, a ver, déjenme ver, necesito ver la lista, ya, de la gente que está en línea, pero como no quiero perder mucho tiempo en estar nombrándolos a todos, voy a hacer algo que, ay, ¿cuánto hay en línea? Déjenme buscar la... ¿No estará por ahí el profe Marco? No lo veo. Hay 29, profesor. Ya, sí, lo que pasa es que no tengo la lista a mano. Entonces, Ah, perdón. Si gusta, lo revisamos con el video luego de la clase, pero ya, hay 29 menos usted y yo, son 27 alumnos. son que hay. 27. Ya, sí, déjeme que voy a correr ahí para el lado. Ya, ahí sí. Para poder, Sí. que si uno no los coloca así en cuadradito, después no aparece en el video. Entonces, por eso lo estaba colocando, aparecen como cuadros negros. Claro. Sofía León no la veo, no veo tampoco a Josué Vergara. Si es que alguno de ellos me escucha, me corrige. Ya. No, no veo ninguno, sé que ellos dos no están. No, yo tampoco. Eso. Yo sé que en lista habían 33, 34, creo, ¿cierto? Sí, estamos afinando esa lista, pero como le digo, podemos revisar bien en el video y después la vamos a vaciar en un Excel para que la tengamos así con fecha y todo. Ya, ok, listo. Ya pues, chiquillos, un gusto de poder darles la clase. Espero que haya servido de... Ah, aquí me dice la Francisca, dice que está doble. Ah, ¿verdad? Ya, Francisca Peñalosa. sí, dice que está en el PC y en el celular. Ya, gracias por avisarnos, Francisca. Sí. Ok. Ya, súper. Está bueno que me avise. Muchas gracias. Eso, pues, chiquillos, un gusto de poder hacerles la clase, que participen y espero que les haya sido de provecho. Y ya la otra semana, según la planificación, ya voy a entrar a ver otros contenidos ya que tienen que ver con cosas que ustedes deberían haber visto en el colegio. Y ahí ya los voy a asociar también a ejercicios tipo PSU, ¿ya? O tipo PTU, si al final hoy día es el mismo tipo de ejercicio que se hacía en la PSU. Y de esta semana que viene a la próxima, para que estén atentos, les voy a subir con el profesor acá, Marco, un ensayo al Drive, ¿ya? De comprensión lectora, de solo de habilidades de comprensión lectora. Entonces, como tipo, como los que se hacían en el colegio para el CIMSE, pero tipo PSU, ¿ya? Cosa que ustedes lo puedan hacer, me lo manden de vuelta y yo se lo reviso y vemos cómo están. Eso va a ser de esta semana que viene a la próxima, en 15 días más, para que sepan. Eso, para ir viendo si las clases van teniendo algún efecto y ojalá sea un efecto positivo. Eso es, chiquillos. No tengo mucho más que decir, que tengan muy buena semana, que descansen y ensayen. Y bueno, y si necesitan algún tipo de material extra, como les dije, escríbanme, yo gustoso les puedo enviar lo que necesiten. Ya pues, chiquillos, me voy despidiendo. Que estén muy bien. Cuídense. Gracias. Igual. Chao, Chao, buena profe. clase. Gracias. Buenas No, noches. gracias a Gracias ustedes. por la Que estén muy clase. bien. Chao, Buenas cuídese. noches, chiquillos. Que estén muy bien. Chao, profe. Chao, Chao, que profe. estén muy bien. Cuídense. Excelente. Chao, Denis. Chao, Leandro. Ya, pues, profesor, muy bien, muchas gracias. No, gracias a usted, don Marco. Voy a, cuando termine acá, tengo que esperar a que se exporte el video y cuando termine Sí. de exportarse el video, se lo mando por correo
junto con el PowerPoint de hoy día. Le voy a mandar un correo para que lo pueda subir a un Drive. Un correo que tenemos para este efecto con la clave para que usted lo pueda subir al Drive directamente. Porque son muy pesados para enviar. Ah, ya, súper, ya. Ya, listo. Así ¿Y ahí usted que, después se encarga de subirlo a YouTube? después, claro, después sí tengo ahí otras clases pendientes y me he ido pillando la máquina, así que aprovecho a subir todas. Ya pues, listo, Marco, ningún problema. Ya Cuídate, pues, chao, cuídense, Dani. que esté bien, chao, chao. Chao.